Buenas alumnos de la clase de inteligencia emocional. Hoy vamos a hacer unas reflexiones sobre la clase que vimos la vez pasada. En primer lugar, ¿cuáles son como las debilidades que mostró el oso en el primer cuento? Bueno, aquí lo que podemos ver es que el oso fue muy ingenuo. ¿Por qué? Porque confió en el zorro y que no lo conocía, ¿verdad? Evidentemente no lo conocía. Y aquí también a veces lo que pasó con el oso es que tenía muchas ganas de comerse los pescados. Entonces dejó que esa motivación o ese deseo de comer pescado interfiriera en su juicio, en su criterio, en su raciocinio, en ver las cosas con realismo. Entonces, ese es un error que a veces pasa, ¿verdad? Como comentamos, como por ejemplo en las estafas o así, ¿verdad? Que los estafadores a veces juegan con el deseo de la persona, ¿verdad? Se ganó tanto y nada más tiene que depositar esta pequeña cantidad y entonces le vamos a dar ese montón de dinero. Pero en realidad las personas también tienen tantas ganas que no cuestionan o no razonan y, por ejemplo, a veces caen en ese tipo de trampas, ¿verdad? U otras trampas, ¿verdad? Que, se nos pueden presentar. Entonces aquí está el primer error del oso, ¿verdad? No irse muy ingenuo, ¿verdad? Y fue su deseo lo que lo nubló. Y tanto es así que también hay otro error que pensándolo bien comete el oso, ¿verdad? Que es no escucharse a sí mismo, ¿verdad? A veces uno, si reflexiona, para un momento y va a su interior, puede analizar un poco y ver cuál es la respuesta. Pero esto es algo que no hizo el oso, porque el oso sentía dolor. El dolor es una señal física de que hay algo mal, ¿verdad? Que a usted le duele mucho la cabeza, usted no lo ignora, usted va y busca una solución, ¿verdad? O si a usted le duele mucho el estómago es porque algo está mal, ¿verdad? Él, en cambio, ignoró ese dolor que tenía su cuerpo, ¿verdad? Que le indicaba, no, saque la cola de aquí porque si a usted le está doliendo es que hay un problema, le está pasando algo malo. Entonces, en lugar de escuchar su necesidad y responder a ella, se quedó ahí con el dolor, sin responder a eso que su mismo cuerpo le estaba diciendo, por escuchar más al zorro que a su misma voz interna. Entonces, creo que esas son las dos cosas que comete el error, que comete el oso, que son debilidades por las que tuvo que pagar un precio. En el segundo cuento, El zorro y el cuervo, aquí tenemos a un cuervo que, este, si ustedes saben, los cuervos son como los opilotes, ¿verdad? No son bonitos, tampoco cantan bien. Y entonces lo que hizo el zorro fue aprovecharse y adular para que el cuervo cantara y comerse el queso. El error que comete el cuervo, bueno, el error aparente es como dejarse endulzar la oreja. No es aparente, es verdadero en el cuento, ¿verdad? Se dejó por los halagos y así, este, queriendo creer las palabras del zorro, ¿verdad? Se llenó de ego, ¿verdad? Y entonces lo manipuló para que el zorro, para que él hiciera lo que él quería, que era robarle el queso. Aquí podemos ver que el cuervo tiene esa debilidad, ¿verdad? La debilidad de dejarse engañar por estar escuchando palabras bonitas. Pero también podríamos decir que este cuervo no se conoce muy bien, porque si él se conociera, podría saber cuáles son sus cualidades y cuáles no, que si su apariencia tal vez no es tan atractiva o que si no canta bonito, pero se dejó llevar, inclusive este, tal vez sabiendo, ¿verdad?, de no conocerse y aceptarse uno como es. Entonces, primero no se conocía muy bien, porque si lo estaban adulando para que cantara y él sabe que no canta bien.
o por la apariencia, ¿verdad? Pero también ahí vemos que tal vez este cuervo puede tener muy baja autoestima porque está muy sediento de la aprobación externa, de lo que le dice el zorro. Si se conociera bien y se aceptara como es, no necesita tanto un halago de afuera. Entonces ahí vemos que también el cuervo tiene como una sed de aprobación o de reconocimiento y que también no se conoce tan bien. Entonces tiene un problema como de autoestima también. Y escuchar, dejarse endulzar la oreja. Y vamos por el último, que es el conejo y el muñeco de alquitrán. El conejo tiene dos errores garrafales, creo. El primero es que se deja llevar por la ira. Si no se hubiera dejado llevar por la ira, no le pega en primer lugar al muñeco y no le hubiera pasado ningún problema. Así, a veces también nosotros cuando reaccionamos de acuerdo a la emoción, nos podemos meter en un problema. Imagínense que ustedes estén muy enojados y se dejan ir por la ira y le pegan a alguien. Ahí estaría muy mal, ¿verdad? O que uno esté muy triste y comete una locura, ¿verdad? Este, la emoción muy intensa, acuérdense que es como una señal más bien para no actuar. Es una señal para calmarnos primero. Porque uno cuando tiene una emoción muy intensa no es muy racional. Entonces, esta es la primera debilidad del conejo. La segunda habilidad es que primero le pega y se queda enganchado, pero si ya vio que se le quedó pegada la mano, el conejo trata de salir de su problema haciendo exactamente lo mismo, utilizando la otra mano y se le pegó. ¿Y cómo hizo para solucionar eso? Pues le pegó una patada y se quedó aún más pegado. Entonces, esto hablábamos un poquito que cuando uno tiene a veces un problema y trata de resolverlo de la misma manera en la que se metió en el problema, que más bien lo va hundiendo a uno cada vez más. Por ejemplo, si alguien dice una mentira y para solucionar la mentira dice una mentira más grande y otra mentira más grande y termina todavía cayendo más o haciendo un problema mayor. O por ejemplo, la gente en los casinos que pierde plata y para tratar de recuperar esa plata juega más y va perdiendo más y se hace cada vez el problema más grande. O también hablamos de que cuando uno tal vez dice una indiscreción y quiere como arreglarla, entonces empieza a hablar y en lugar de decir algo inteligente, tal vez hasta por los mismos nervios, dice cosas cada vez peores y va metiendo peor la pata. Entonces son ejemplos en los que puede uno caer en eso. Esos son los dos errores que comete el hermano conejo. Pero también para salir de su problema tiene dos grandes habilidades. La primera, que es muy astuto, ya nos lo habían dicho al principio del cuento. Y la segunda, que es que para poner en plan su estrategia, ¿verdad? Que fue inventarle este cuento de que él no quería que lo pusieran en el zarzal. Él dijo eso estratégicamente porque eso es lo que él quería, pero también conociendo al zorro, sabía que como el zorro quería molestarlo mucho, si él fingía que no quería que lo tirara ahí, el zorro iba a terminar tirándolo ahí porque él sabe que la naturaleza del zorro era muy mala y que lo que quería era pues hacerle el mayor daño posible. Entonces él rápidamente planeó esto con mucha astucia, esa es su primera habilidad, la astucia, la inteligencia, pero la segunda, que es muy importante para poder poner en plan esa estrategia, es que pudo dominar su miedo, ¿verdad? Pudo dominar su emoción para poder fingir esto, ¿verdad? Porque si él se hubiera dejado llevar por el miedo, le dice, no, por favor, no me ahogue, no, no me meta en una jaula. Y eso no lo hizo, ¿verdad? Sino que controló su miedo y pudo poner en práctica la solución más inteligente que se le había ocurrido. Entonces, así también nosotros podemos reflexionar, ¿verdad? Cómo hemos actuado a veces por la emoción y qué problemas nos ha traído, cómo también a veces por solucionar un problema de la misma manera que más bien nos llevó al problema, podemos terminar peor
Y también qué importante es aprender a actuar con la razón y a poder a veces dominar nuestras emociones para hacer lo que más nos conviene. Estas serían un poquito las conclusiones un poco más psicológicas de los cuentos que contamos, que les conté. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado.